Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio de Diseño de Producto de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. En cada show encontrarás temas y personajes de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Escuela de Diseño de Producto. En el capítulo de hoy nos acompaña Diana Sierra, diseñadora industrial internacional y CEO de Bigger. Hola a todos y todas. Mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio de Diseño de Producto de la Escuela de Diseño de Producto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. En el podcast de hoy tenemos unas invitadas diversas e interesantes desde el punto de vista del diseño, el emprendimiento y la innovación. Está con nosotras una de nuestras estudiantes de semillero, María Camila Barrera, quien está culminando su proyecto de grado en diseño industrial en la actualidad y quien nos acompaña y apoya en el programa. Bienvenida, María Camila. Muchas gracias. Mi nombre es María Camila Barrera, soy estudiante de diseño industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y me encuentro en octavo semestre. Me he enfocado mucho en los proyectos de innovación sostenible, por lo que mi proyecto se está direccionando en torno a este tema. Y nuestra invitada especial hoy es Diana Sierra. Diana es cofundadora y directora ejecutiva de Bigger, una empresa social enfocada en empoderar a las mujeres por diseño, dedicada a crear productos extremadamente asequibles, aspiracionales y de alto rendimiento que respalden la autonomía de las mujeres y las niñas y generen oportunidades para mejorar radicalmente su calidad de vida. En los países en desarrollo ha trabajado en África Oriental y América del Sur en mejores diseños para estufas, máquinas de procesamiento de productos agrícolas, dispositivos de pruebas de suelos y programas de empoderamiento de las mujeres a través de negocios y diseño. Desarrolló su carrera en diseño industrial como consultora, trabajando durante casi 10 años en diferentes empresas multinacionales y consultoras como Smart Design, Frog Design, Nike, Panasonic, Energizer, Tommy Hilfiger, Arnell Group, Curve ID, B. Robinson y Playtex. Diana tiene una maestría en Ciencias en Gestión de Sostenibilidad de la Universidad de Columbia y una licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad de los Andes en Colombia. Diana ya nos había acompañado en el observatorio con una entrevista e hicimos unos especiales en ese momento sobre su trabajo. Hoy queremos hablar de forma más íntima sobre la mujer y la diseñadora detrás del diseño. Bienvenida, Diana. Ay, ustedes, muchísimas gracias. De verdad que es un placer poder compartir con ustedes, pues como tú lo dices, no solamente la parte profesional, sino también personal, porque todo lo que es un emprendimiento social, como muchísimas cosas que uno hace en la vida, se le lleva todo el corazón, ¿no? Entonces, pues es feliz de poder estar acá compartiendo con ustedes y con todos los estudiantes de la Tadeo y vamos a ver quiénes se animan a hacer este tipo de trabajo. Ojalá no los asuste mucho. Diana, cuéntanos un poco de tu experiencia como consultora de diseño, es decir, teniendo la oportunidad de trabajar en marcas como las que nombramos ahorita al principio, tú decides tomar otro rumbo. ¿Por qué? Yo creo que muchas veces nosotros, no me refiero solamente a los diseñadores, sino en general a los profesionales, tomamos ciertos caminos en nuestra vida que ni siquiera nos imaginamos que íbamos a tomar. Desde el momento que escogemos nuestras carreras y cómo nos desarrollamos profesionalmente. Yo soy diseñadora por azar, yo nunca pensé que iba a ser diseñadora, para empezar por ahí. Cuando yo me gané la beca en la Universidad de los Andes para estudiar, pues una de esas épocas se llamaba Beca Oportunidades, tuve la oportunidad de escoger lo que yo quisiera. Y yo honestamente quería ser médico, pero pues las cuestiones no se dieron porque no había en esa época y me dijeron, ¿qué más puede ser? Entonces, pues nada, estaba arquitectura y ese kiosquito al lado que decía diseño industrial. Y así fue que yo me arrimé y pregunté, bueno, ¿qué es un diseñador industrial? Y pues nada, la persona que me explicó me dijo, en vez de hacer casas, hacemos cosas, eso es ser un inventor. Imagínate ese resumen, ¿no? Y pues yo dije, no, pues eso es lo que yo quiero hacer. Y me metí a estudiar diseño industrial. Ahora, ¿cómo fui a dar yo de pasar de un pueblo chiquitico como Santuario a Bogotá, bueno, con la beca, y después de graduarme de Bogotá a Nueva York? Tuve la suerte de encontrar a un profesor muy bueno que fue crítico en mi desarrollo profesional, que se llama Jorge Álvarez, y él me conectó con alguien que estoy segura que ustedes aquí conocen muy bien, que es Alberto Mantilla. Sí. Alberto Mantilla ha sido mi maestro desde que yo me gradué de la universidad. Yo no puedo ser más afortunada porque pues es una persona a quien respeto como individuo y como profesional inmensamente. Él fue quien me abrió a mí las puertas para trabajar en Nueva York.
Con él estuvimos trabajando en Curve ID y también en proyectos de Smart Design. Y pues obviamente eran proyectos y unas áreas de trabajo totalmente top of the line, como tú dices, lo mejor de lo mejor. Pero cuando uno siente, no es que no estuviera yo feliz con lo que estaba, fue que yo me di cuenta que había una necesidad diferente. Y eso pasó cuando me empecé a estudiar la maestría en la Universidad de Columbia y por puro azar terminé en una clase de acceso a energía donde me di cuenta de todos los niños que se mueren de neumonía por culpa de la inhalación de estos humos cuando las mamás cocinan en leña y los niños que también se queman por las lámparas de querosene que les toca hacer las tareas y todo eso con ese tipo de artefactos de iluminación que son tan precarios. Y yo dije, hombre, es increíble que a estas alturas de la vida todavía tengamos este tipo de problemas. Entonces, esa fue, digamos, como la primera coyuntura para generar el cambio de mi carrera profesional. Y yo definitivamente perdí todos los cables, como dice el cuento, cuando me fui ya del todo para Uganda y me di cuenta que el problema era mucho más complicado de lo que uno de hecho ve o se da cuenta en clase. Entonces, no fue buscado, fue un accidente. Entonces, yo soy diseñador por accidente, yo soy emprendedor social por accidente, pero feliz de la pelota porque pues yo digo que las cuestiones más ricas de la vida pasan así. Claramente, más o menos me acuerdo de esa expresión de Death by Design. A ti te pasaría como Change by Design, más o menos. Exacto. Fantástico. Diana, tu proyecto de emprendimiento e innovación tiene un potente discurso sobre la dignidad menstrual. ¿Cómo algo que es aparentemente tan político como este tema se convierte en un producto en el mercado contemporáneo? Mira, lo que es la pobreza de acceso a productos menstruales y a productos de cuidado, a mí me gustaría poder tomar un poquito ese término de pobreza menstrual y desenfatizar la parte del producto. ¿Por qué? Porque al final el producto es simplemente algo que se utiliza para manejar el flujo, pero la pobreza en sí alrededor de la menstruación es también sobre acceso a la información, la desinformación, y tenemos que hablar en todo como un ecosistema. No es solamente si la persona tiene con qué comprarse o no una toalla sanitaria, es si la persona o la sociedad le está dando la importancia a lo que es la menstruación como tal, que yo creo que esa falta de empatía hacia lo que es, y esa falta de respeto hacia lo que es el ciclo menstrual es básicamente lo que nosotros nos hemos enfocado ahorita, y es esa parte de vamos a desestigmatizar, vamos a reivindicar los periodos. Eso es crítico. Entonces, cuando hablamos de pobreza menstrual, yo invito a la gente que no piense en eso alrededor de una toalla sanitaria. Pensémoslo a través de cuál es la percepción y qué se puede hacer a través del cambio de comportamiento para que eso, digamos, que la menstruación no sea un problema, sino algo para celebrar. Y no es algo de clases, ¿no? Es algo general en la que esos ciclos femeninos han sido estigmatizados de manera negativa y generan una especie de, digamos, de persecución, ¿no? y de una mirada negativa y sucia, ¿no? Y es una mitología muy fuerte que afecta incluso en personas que nosotros llamamos educadas, ¿no? Total, o sea, el hecho de que, yo te digo, aquí hay muchas personas que van a escuchar este podcast que son graduados de universidad y de maestría y todavía no se van y se cortan el cabello cuando tienen el periodo porque se les cae el pelo. Y van a haber muchos más que no van y no le cortan las hojitas a la mata porque se les apesta. Por más maestrías que uno tenga, por más estudios que uno tenga, todavía tiene ese tipo de información cultural súper arraigada en nuestro comportamiento. Entonces, cuando hay mayor educación, obviamente este tipo de situaciones son menos severas, pero cuando trabajamos en situaciones como las que yo día a día me enfrento, estas creencias pasan más que ser creencias a ser formas de casi que ley. Entonces, por ejemplo, con muchas de las niñas con las que yo, en las comunidades donde yo trabajo, tener la menstruación es casi como tener una maldición en ese momento. O sea, si tú tienes el periodo, no puedes tocar animales, no puedes acercarte a las personas, no puedes tocar agua. O sea, es tan complicado porque es como si estuviera sucia. Imagínate toda la cantidad de, digamos, rechazo que se genera hacia ti
y en cierta manera no solamente el rechazo, sino el aislamiento social. Entonces, una cuestión es cuando uno decide cortarse uno el pelo. Algo muy diferente es cuando yo puedo o no puedo ir a la escuela. Son impactos totalmente diferentes, pero no dejan de ser la misma problemática. Claro. Diana, en este momento el observatorio ha trabajado durante ya 4 años sobre 3 variables a la cual queremos agregarle la cuarta. Hemos trabajado sobre la idea de diseño, sobre la idea de tecnología y sobre la idea de ambiente. Ambiente de una manera un poco más global, más amplia, en donde el ser humano hace parte de, no medio ambiente, sino a través de la ecología social y la ética ambiental. Pero queremos agregar una cuarta variable que tiene que ver con la idea de género, la noción de género, que claramente es algo que hay que discutir desde todos los niveles. A la luz de eso, yo me pregunto, ¿cómo podríamos iniciar esa discusión sobre el rol de género en la experiencia misma de ser diseñadora? Es decir, tú como diseñadora, ¿crees que el discurso de género tamiza de alguna manera la manera en que o la forma en la que las diseñadoras nos estamos enfrentando a nuestro mundo laboral? Mira, yo te puedo hablar desde 2 puntos de vista, desde el mío como diseñadora industrial y ahora como la persona que dirige B-Girl, porque yo trabajo en muchos temas de género. Como diseñadora industrial, yo tuve la suerte de trabajar con Panasonic en una división que era diseñado por mujer para mujer. Yo no me considero pues una persona muy radical en el discurso de ser, de género, feminismo y todo esto, porque a través de mi trabajo yo me he dado otro tipo digamos, me he dado cuenta de tener este tipo de conversaciones de una forma diferente. Yo creo que es muy importante como mujer entender que nosotros tenemos no solamente una visión, pero unas herramientas diferentes, una sensibilidad diferente por nuestro propio género, pero eso no significa que uno tenga que aislar totalmente al género masculino, que yo creo que eso es cuando las conversaciones se ponen tan difíciles, porque en el momento en que queremos generar ese tipo de igualdad, terminamos con una exclusión hacia el otro lado. A mí me parece que eso es bastante nocivo. Y lo digo en todos los temas que tienen que ver con mujeres. ¿Por qué? Porque es muy fácil radicalizar y polarizar. Te lo digo desde el punto profesional, con una persona que trabaja educando en el ciclo menstrual. Nosotros empezamos trabajando solamente con niñas y nuestros talleres eran de niñas, niñas, niñas. Cuando ya nos metimos más en la parte de educación, seguimos con el enfoque de niñas. ¿Y qué pasa? Cuando tú te das cuenta y haces tus cuestionarios, que casi el 70% de las preocupaciones de las niñas es que los niños las miran feo, que los niños les hacen bullying, que los niños las rechazan, que no las dejan jugar, los niños, entonces tú dices, bueno, aquí estamos haciendo el trabajo mal. Por eso es que empezamos a generar este proyecto que se llama Construyendo Ciclos de Empatía, que el mismo taller que damos a las niñas de educación sobre el ciclo menstrual con nuestro Smart Cycle, este relojito, lo hacemos con los muchachos. Y ha sido un hit y un éxito, porque en vez de mantenerlos a ellos así como en una esquina, tapándoles las ventanas pues para que no vieran el trabajo que estábamos haciendo con las niñas y no las molestaran, entre comillas, los trajimos a la conversación y los educamos, porque es que ellos también van a ser papás, son hermanos, ellos son parte de una sociedad, y si queremos realmente que sean agentes de cambio, los tenemos que educar. Entonces, la visión mía de género es una visión de educación. Las personas rechazan lo que no entienden, lo que les da miedo, lo que siente que es como una especie de amenaza. Entonces, si tú llegas e introduces estos temas, como lo que estamos haciendo nosotros de la menstruación, de una forma que es totalmente diferente, que es amigable, que es relevante, tú cambias ese tipo de conversaciones y ya no se vuelve un asunto, digamos, tan polarizante y a veces como una conversación tan difícil de tener. Claro, de una manera inclusiva en la que en realidad nos damos cuenta que todos estamos en el mismo barco. Es decir, claramente los hombres también tienen ciclos distintos a los nuestros, que también a veces nosotros no entendemos como mujeres. Un poco lo que tú me cuentas me hace acordar, en algún momento cuando yo era docente de diseño gráfico acá en la Tadeo, tuve un taller de 12 estudiantes, solo hombres. Y decidí hacer un ejercicio de diseño de empaques y piezas promocionales para tampones. Fue un ejercicio súper bonito porque en principio ellos me miraban un poco preocupados y aterrados
No, profe, ¿en serio vamos a trabajar tampones? Sí, vamos a trabajar tampones, caballeros. Entonces, para ellos entender el producto, pues tuvieron que entender la dinámica, ¿no? Aprender cómo se pone un tampón porque tenían que hacer las instrucciones. Fue un ejercicio muy enriquecedor, más allá del proceso de diseño, precisamente entablar ese diálogo, muy enriquecedor para mí como docente y como mujer. Ver cosas como las que tú planteas en tu ejercicio, ¿no? Y esto es para todos y todos tenemos que entender precisamente esas dinámicas y creo que es un poco a lo que le estamos apuntando. Bueno, creo que Camila nos quiere Yo te comentar quisiera algo. decir algo antes de que pasáramos con Camila, porque tú trajiste un punto a colación muy importante, que es el objeto. Tú lograste hacer un taller y tenían que hacer el rediseño y el empaque y todo de un objeto, Sí. que era un tampón. Nosotros como diseñadores industriales tenemos una oportunidad grandísima de generar todo ese tipo de cambios porque tenemos ese medio, esa plataforma del objeto para llenarlo de conocimiento, para llenarlo de información, para llenarlo de comunicación, para llenarlo de todos esos sentimientos que muchas veces queremos expresar. En el caso de nosotros, hemos podido ser tan efectivos en todo digamos, esta campaña de rebranding, de recomunicar periodos, porque tenemos los objetos como herramientas para pasar la información y la educación. El Smart Cycle no es más que un objeto que está cargado, diseñado para educar de una forma que es apta para ese usuario, pero si nosotros no tuviéramos la oportunidad de llegar con este relojito que hace clic, 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 que es moradito, que tiene una piolita de color y que hasta los niños se lo quieren quedar para poderse regalar a alguien importante para ellos, toda esta información pues podría ser que no fuera tan efectivo, se disipara. El objeto es crítico, el objeto educa, el objeto comunica, el objeto transforma. Bueno, Diana, con respecto a lo que tú nos decías como ese objeto mediador, ¿cuáles han sido esos retos que para ti han sido importantes y que te han hecho como replantear un poco como esa mentalidad de Big Girl que nos comentabas? Una cosa era como educar a los niños. ¿Cuál ha sido como, digamos, a partir de los mayores? No sé, ¿cuál ha sido la mentalidad y cuál ha sido el reto para que también ellos vean ese cambio de mentalidad a partir del objeto? Tú tocaste un punto muy interesante y es que uno muchas veces diseña, bueno, yo voy a diseñar calzoncitos para las niñas y esto para las niñas, y pues resulta que las niñas no viven solas. Las niñas son partes de una sociedad, son parte de una familia, de una comunidad, de una escuela, de un país, de una nación, ¿cierto? Entonces uno tiene que, cuando uno diseña, tiene que entender todo ese montón de variables. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres, digamos que vamos a hacer un producto accesible en canales comerciales, ¿a qué me refiero yo? Que digamos vamos a hacer los pantaloncitos Big Girl accesibles por compra, pero ¿quién hace la compra? El producto está diseñado para la niña, pero la compra la hace el papá, la hace la mamá. Entonces el diseño es crítico en esa parte. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que diseñar un objeto, sino campañas de comunicación. Y eso, no estamos hablando no solamente de posters o de vallas, estamos hablando de cómo le vamos a llegar a la mamá o al papá para que entienda que es importante para la niña tener acceso a este producto. ¿Por qué? Porque la niña va a rendir más en la escuela, no va a tener las manchas de sangre en el uniforme. Es súper importante entender que ese individuo, aunque nosotros siempre somos user-centered design, ese usuario nunca está desconectado de todo un cosmos y un ecosistema que es todo su entorno. Los mayores retos que yo he tenido literalmente son que el espacio donde yo trabajo, que es la menstruación, está estrictamente ligado a las funciones sexuales y reproductivas de un ser humano, de un ser viviente, digámoslo así. Al tener ese vínculo tan fuerte entre menstruación y sexualidad, siempre piensan que lo que nosotros estamos tratando de hacer es todo lo que, digamos, los discursos es que, usted quiere que la niña empiece a tener relaciones sexuales a una edad más temprana, porque usted le está enseñando cómo funciona el cuerpo. Esa parte es tan complicada de poder desempacar y nosotros hemos logrado hacerlo a través de ¿qué? Recomunicar. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Los talleres del Smart Cycle son de literatura del cuerpo. Entonces, cuando tú empiezas a ver, bueno, ¿yo cómo reempaco este mensaje? Si yo no puedo hablar de un taller de educación sexual y reproductiva, ¿qué es lo más básico que yo estoy haciendo? Yo estoy enseñando literatura del cuerpo, dándole un taller, un objeto a una niña o un niño que le permite entender cómo funciona el ciclo menstrual. Entonces, uno tiene que ser muy recursivo, pero yo creo que lo más importante es entender las sensibilidades sociales
que hay en los temas en los que uno va a trabajar y en vez de irse de frente, tratar de entender la mejor manera de traer a las personas a la conversación, bien sea cambiando el lenguaje, haciéndolo un poco más vainilla tal vez, decirlo así, pero hay que entender que si uno no logra sensibilizar el contexto y el entorno de ese usuario, por más bueno que sea el diseño, no va a volar, no va a ser aceptado porque las personas que tienen que dar el sí o no van a estar, digamos, en la misma página para permitirte a ti hacer tu trabajo. O sea, lo importante también de este diseño es que genere empatía siempre con todos los que lleguen a tocar este punto. Y creo que el diseño de Bigger está enfocado en todo esto y en todo lo de la innovación en cuanto a lo de la sociedad. Y es algo que es lo que más resaltamos, creo que, de tu proyecto. Yo te doy un ejemplo súper concreto. Cuando nosotros hicimos los talleres en Mozambique, que educamos casi 20.000 adolescentes, 16.000 niñas y 4.000 chicos, nosotros nos tomamos la tarea de, cuando hicimos el taller, mandamos con cartitas a los niños de vuelta a la casa cuando les regalamos el Smart Cycle, los mandamos con una cartica en el idioma local donde decía: querido padre de familia, su hijo fue partícipe de un taller, en el taller donde se le da literatura corporal, esto es importante para que las niñas no tengan accidentes en la escuela, si usted tiene alguna pregunta no dude en comunicarse con nosotros, todo. ¿Por qué? Porque usted llega y manda a una niña a la casa con un relojito que el papá ni la mamá había visto. ¿Usted de dónde sacó eso? Con un relojito con unos calzoncitos, imagínate. Sí, entonces, tú quieres hacer bien, pero terminas colocando a esta persona, a este usuario, a esta niña, en una situación de vulnerabilidad. Entonces, la parte de entender el contexto y realmente comunicar a todos los niveles es crítico. Claro. Sí, Diana, cuéntanos también de otros proyectos que tú tienes un poco con esta idea de innovación social. Tienes Millennium Promise, está el trabajo con las artesanas Vaginis, no estoy muy segura cómo se pronuncia, el Ecosumjet. ¿Cómo empiezan a aparecer estos otros proyectos? ¿Cómo se relacionan con Big Girl? De hecho, esos proyectos aparecieron antes de Big Girl. Yo todos estos proyectos los hice muchísimo antes, digamos, cuando estaba en este proceso de cambio. No sé, que uno empieza a ver como que uno necesita más propósito en la vida, fue que me metí en todo este rollo de utilizar el diseño para impacto, utilizar el diseño, digamos, para cosas que fueran mucho más que objetos, digamos, cámaras para tomar fotografías para personas que realmente pues ya tenían 50.000 memorias en la cabeza, ¿no? Entonces, esto pasó antes. Sin embargo, yo sigo muy vinculada a proyectos de impacto social, pero lo hago mucho más como, di tú, la parte de coaching y te ayudo, lo hago más con compañeros de trabajo y todo esto, porque te lo juro que a mi Big Girl, o sea, esto es un trabajo de tiempo completo, parte de tiempo, esto se le lleva a uno absolutamente todo. Pero yo creo que lo importante de decir esto es que una vez uno ha probado lo rico que es ser un diseñador con propósito, yo creo que es muy complicado uno cambiarse el chip y moverse para otro lado. Retomando un poco todos esos cambios y ese camino que tú has recorrido en África, cuéntanos un poco sobre cómo es tu vida, cómo es el mundo, porque para nosotros en realidad como latinoamericanos no hay mucho conocimiento sobre el continente y me parece interesante que nos cuentes un poco qué hay detrás en tu vida diaria. Mira, cuando trabajar en África para nosotros fue, pues inicialmente era más como basado en proyectos, hasta hace casi 1 año y medio que yo básicamente me fui a vivir a Mozambique. La razón por la cual fue porque nos ganamos una beca del gobierno de Canadá para hacer una exploración comercial. Nosotros siempre habíamos trabajado directamente con ONGs, vendiéndole productos y servicios o colaborando dando productos y servicios con ellos. Y hemos viajado a muchísimas partes del mundo, pero con proyectos muy concretos. Entonces nos ganamos esta beca para decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que un panty Big Girl, una persona de la base de la pirámide, lo compre? Entonces yo dije, bueno, este tipo de proyecto tiene mucha envergadura, es de mucha responsabilidad, yo me voy a hacerlo personalmente. Entonces por eso fue que me mudé de Washington a vivir a Maputo, que ha sido una experiencia extraordinaria, porque obviamente uno tiene un montón uno asume muchísimas cosas desde esta parte y obviamente yo he viajado mucho y he estado mucho haciendo mucho trabajo de campo, pero no es lo mismo estar metido en la cultura, no es lo mismo estar uno viviendo y respirando ese tipo de situaciones al día a día. Entonces,
digamos, un día para mí ha cambiado, digamos, en el aspecto de el contacto, el nivel de contacto que tengo con la problemática, pero también con las oportunidades. Y tú te das cuenta que muchas veces los gobiernos no es que no quieran trabajar en algo, sino que es que no están ni siquiera educados y no saben que ese es el problema. Nosotros hicimos esa campaña masiva en Maputo de educar a estos 20.000 estudiantes y resulta que eso recogimos los datos y todo porque pues, nosotros siempre hacemos cuestionarios de entrada y cuestionarios de salida y esos datos fueron los que nos abrieron la puerta en el Ministerio de Educación, que nos dijeron, venga, nosotros sabíamos que esto era como una especie de situación, de problema, pero no teníamos ni idea que era un problema tan grande. Entonces estamos ahorita trabajando con ellos, ya con datos, con información, pero imagínate, pasamos de educar a la niña a educar al ministro. Imagínate la situación. Entonces, esa ha sido una de las cosas más gratificantes de poder estar en país, que tú tienes la posibilidad de ver obviamente la situación tan fuerte que es, pero también le ves todas las posibilidades que tú puedes, digamos que las que te puedes amarrar para poder sacar ese tipo de conversaciones adelante. Y pues nada, la vida en Maputo es deliciosa porque pues yo supuestamente estaba allá por 6 meses y ya llevo como un año largo, encantada de desayunar coco en la mañana y maní y piña. No, la vida ya es deliciosa, además que, pues, ¿qué te digo? O sea, uno de África sabe muy poco y yo creo que una de las cosas más importantes es entender que la pobreza no es simplemente pobreza. En el caso mío, para mí es pobreza de diseño, de falta de diseño, y cuando uno está en esas situaciones, eso es como si fuera una cajita de arena para un diseñador, porque es que uno ve oportunidades por todas partes para hacer cosas, para hacer emprendimientos, para diseñar productos. Es una locura, o sea, yo a veces me tengo hasta que, no sé, como casi que cuidar de no dispersarme tanto, porque es que hay tanta oportunidad de generar impacto. Pero algo importante que me gustaría decir aquí es que uno no tiene que irse a África para hacer proyectos de ese talante. Aquí en la casa hay mucha cosa que hacer. El chiste, yo creo que el asunto está en uno estar abierto y siempre, digamos, como con esa chispita y esas ganas de hacer algo. Aquí hay muchísimas oportunidades de hacer proyectos tan similares o mejores que Big Girl. Es uno realmente tener como, digamos, esa sensibilidad abierta a querer hacer algo que tenga propósito. Claro, claro que sí. Ahora, digamos, cuando hablamos de Big Girl, tengo entendido que ya Big Girl llegó a Colombia, ya lo tenemos acá. ¿Cómo, si alguien quiere saber más del proyecto, cómo se contacta? ¿Cómo los chicos, las chicas pueden entrar en contacto con ustedes? Bueno, pues te cuento que encantada también de decirte que lo trajo aquí. Estamos trabajando con la chica de la Tadeo, Natalia. Básicamente nosotros ya venimos explorando Colombia desde hace rato. Hemos estado trabajando con la Fundación Plan y hemos estado trabajando con UFPA, UNFPA, en todos los proyectos que son de impacto social, más que todo con comunidades desplazadas y en riesgo. ¿Qué pasa? Digamos, Colombia como mercado, para la parte de panties y de toallas reusables, de pronto no era como, digamos, el adecuado, pero las copas sí. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahorita es básicamente entendiendo las posibilidades de traer el mercado colombiano. Nosotros tenemos como, digamos, 2 puntos de acción. Uno es llegarle al usuario sin que el usuario pague y otro es llegarle al usuario que el usuario paga. Entonces, en Colombia nosotros tenemos la posibilidad de sacar, digamos, todo este proceso de impacto y hacerlo a través de la copa. ¿Por qué? Porque este es un producto que es mucho más sofisticado a nivel de conocimiento del cuerpo, a nivel de comodidad, de tabús, porque yo te cuento que la copa es un producto fascinante, pero tiene unas barreras culturales masivas. Nosotros en Colombia y en Latinoamérica pues estamos a años luz de África en ese aspecto, lo que es poder tener, digamos, y aún considerar usar una copa. Entonces, queremos entrar en el mercado colombiano. ¿Qué tenemos nosotros de diferente a cualquier otra copa que hay en el mercado colombiano? Pues obviamente la parte de diseño nosotros tenemos un esterilizador, una caja esterilizadora que es crítica para poder mantener el objeto limpio, pero es la marca. Cuando una persona compra un producto Big Girl, no solamente está comprando una copa, básicamente está comprando o está apoyando una empresa que se encarga de hacer que esas oportunidades que ustedes dos que están aquí, que se educaron
y que yo, que tengo esa voz que nos da el poder tener una educación, poder tener independencia económica, se la extendamos a otra niña en otras condiciones que a lo mejor no es tan afortunada. Nosotros somos una empresa social, nosotros estamos aquí para hacer el bien y el hacerlo de forma común, bien sea, y la experiencia que nosotros queremos darle a una niña que le llega un panty, bien sea que se le llegue en donación, esa experiencia bonita de sentirse celebrada y bonita, pues también queremos dársela al otro usuario, a esa persona que quiere cuidar de su cuerpo, pero también quiere cuidar del ambiente. Y aparte de todo, cuidar del resto de las mujeres, porque no es comprar un objeto, es ser parte de una comunidad. Entonces, pues nosotros estamos aquí explorando la posibilidad de hacerlo con el apoyo de Natalia y pues básicamente lo estamos haciendo inicialmente por redes sociales, Instagram y Facebook, con Be Girl Latam. Ok. María Camila, tu proyecto tiene que ver también con innovación y tiene que ver con problemas y temáticas de sostenibilidad y educación. Me gustaría que nos contaras un poquito. Tú nos has acompañado en 2 ocasiones en las entrevistas con Diana. Me parecería lindo que nos contaras un poquito, porque siempre te ha llamado mucho la atención el perfil de Diana como diseñadora. ¿Cuál es esa relación que tú encuentras en un proyecto como Be Girl y el tuyo propio y tu proyecto de vida como innovadora social? Bueno, tu perfil me ha llamado siempre la atención, Diana, es porque tú encuentras la manera de comunicar, como tú nos decías, como esa forma vainilla de decir las cosas por medio de productos. Pienso que el producto no se debe ver como eso que siempre se está viendo ahora, entonces solo la producción de productos y entonces eso lo botamos, sino lo importante del producto es que se convierta en ese medio para comunicar. Por eso me interesa muchísimo la sostenibilidad, porque pienso que es un tema que debemos siempre tener en cuenta ahora que diseñamos, siempre que vamos a sumergirnos en una comunidad, sea en nuestro propio entorno o sea en otro que no conozcamos. Entonces, siempre me ha llamado la atención ese perfil porque tú has sabido comunicar de pronto y tenemos mucho que aprenderte. O sea, esa comunicación creo que la estamos desarrollando, pero no la hemos logrado hasta ese punto en el que tú estás. Entonces, no sé si tú me podrías dar algún consejo. Digamos, mi proyecto va enfocado en la educación ambiental, en niños que de pronto estamos acá en lo cotidiano, en lo urbano. ¿Cómo podemos educar a estos niños de manera sostenible, de manera que sean conscientes y que no solo sea la conciencia lo que tengan ellos, sino que también generen una acción? Yo lo primero que te digo es que nosotros de diseñadores muchas veces sufrimos de un problema, de un síndrome de ego, y es que yo creo que yo diseñé lo mejor. Nosotros no diseñamos para nosotros diseñamos para una audiencia, para un usuario, para una comunidad. Eso es lo primero que nos tenemos que meter en la cabeza. Entonces, en nuestro proceso de diseño siempre, no importa cuántos prototipos se tengan que hacer, hasta que el usuario no le diga, usted sabe qué, le dio donde era, no está terminado. Uno muchas veces dice, no, es que ya quedó y quedó bien. No, siempre tiene que tener, como digamos, ese feedback, esa retroalimentación entre el diseñador y el usuario, todo el proceso. ¿Por qué? Porque al final, cuando el producto o la plataforma que salga de este proceso es algo inclusivo, es algo que es una conversación. Entonces, cuando el producto final sale, no es algo que es extraño a ese usuario y lo va a querer. A mí me parece que es muy importante hacer un énfasis en eso, porque muchas veces no importa qué tanta experiencia tenga uno o qué tantos años, hay muchos diseñadores que todavía a veces sufrimos de ese problema, y es pensar que nosotros ya tenemos la solución. No, la solución hasta que no esté probada y reprobada con el usuario no lo es. Yo siempre me he enfocado mucho, yo no hago una curva, yo no pongo un color, yo no coloco una etiqueta, absolutamente nada que no esté probado primero por un insight, por un aprendizaje que viene de la interacción con el usuario. Ahora, si vamos a hablar de concientización ambiental, lo primero que hay que hacer, y cuando estamos hablando de niños, es tenemos que hablar en el lenguaje de ellos, en una forma que sea relevante. Cuando nosotros estábamos diseñando el Smart Cycle, por Dios, enseñarle una clase de biología a un niño por allá metido en el Amazonas, a una niña, tiene que encontrar la forma de que hacerlo divertido, que sea relevante.
Yo te mostraba a ti el Smart Cycle, hace clic, 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 quiero que tú cambias de día. ¿Por qué? Porque es un relojito. ¿Por qué es rosadito y no es negro? Es porque tiene que verse como medio, que sea como un medio accesorio. O sea, todo lo que tú haces, tienes que hacerlo de forma tal que a ese usuario final, a esos niños, les sea relevante. Habla con su idioma, con su lenguaje. Nosotros ahorita estamos diseñando toda una campaña de educación de cómo usar las casas de baño para el Ministerio de Educación de Mozambique y de Saneamiento. ¿Qué pasa? Se pusieron a hacer un montón de letrinas, baños, digamos, baños eficientes o ecológicos que usan poco agua y bueno, para hacerte la historia larga, corta, personas que hacían defecación abierta, les acabaron de montar una casa de baño totalmente nueva, no tienen ni idea de cómo manejarla. Y en la audiencia de esos niños pequeños, niños de escuela, ¿qué pasó? Nos contrataron a nosotros para diseñarles todo el material educativo. ¿Qué fue lo primero que hice yo? Yo me fui con carteles para las escuelitas a decirle, bueno, aquí tenemos colores, aquí tenemos palabras, vamos a asociar. ¿Por qué? Porque muchos niños no saben leer todavía. Entonces, suciedad. Cuando los niños, yo les digo suciedad, ¿qué color es el que ellos cogen? ¿Es verde, es café, es negro, azul? Ese tipo de cosas. También, ¿cuál es el look del material educativo? Obviamente teníamos superhéroes, teníamos niños, esto y aquello, resultamos con niños de escuela vestidos con unos uniformes de color. Entonces, a eso me refiero, o sea, yo te digo, yo no te coloco a ti un trazo en el papel que no ha sido validado. Y eso es muy importante porque el diseñador no es más que una persona que reinterpreta una problemática y da soluciones, pero es quitarse ese ego de que es que yo soy el diseñador. No. Usted es bueno para interpretar problemas y dar soluciones. Punto. Bueno, muchísimas gracias, Diana. De verdad, tomaré tus consejos. Tienes toda la razón. Debemos enfocarnos siempre en la sociedad. Pensaría yo que a veces dejamos un poco y nos vamos, o sea, digo que la teoría también es muy importante, pero dejar y poder combinar eso y dar una solución a la problemática que veamos en ellos va a ser lo más importante. Te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Diana, para finalizar, innovación social, innovación sostenible. Ahorita las universidades en general en diseño en Colombia están muy preocupadas por eso. Hemos tenido diálogos con universidades como los Andes, como la Javeriana, como la Universidad de Ibagué, y nos damos cuenta que estamos hablando todos de lo mismo. De pronto utilizamos términos teóricos, ejercicios diferentes, pero en realidad todos estamos muy preocupados por esto ahora. Tú, que estás ya ejerciendo no solo como diseñadora industrial, sino con innovación social, ¿qué le aconsejas a los estudiantes en formación, no solo a los de la Tadeo en general, a los estudiantes de diseño latinoamericanos, colombianos? ¿Qué necesita un diseñador para dar ese plus a su diseño que sea social? En el principio de la entrevista yo te dije que yo soy diseñadora industrial y soy emprendedora social por accidente. Te lo cuento que a mí, honestamente, yo me di cuenta de este tipo de situaciones porque viajé y me di cuenta de esta problemática. Lo más importante es poder estar conectado con la realidad en la que se vive. Entonces, para poder hacer cosas buenas no se necesita ir al África, uno no necesita irse a otras partes, es poder entender cuál es la problemática y las situaciones que se viven actualmente. La innovación social es una herramienta muy importante. Yo la enfoco siempre desde la parte del diseño porque esa es mi herramienta, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos un compromiso como diseñadores de diseñar para todo el mundo, para todo el mundo. Nosotros diseñamos al usuario, no estamos hablando de la parte de arriba de la pirámide, la del medio, la de abajo, es de todos. Entonces, tenemos que analizar la situación y entender quiénes son esas personas que viven en esos diferentes ambientes, cuáles son las necesidades de esas diferentes personas, no solamente de acceso a, digamos, a las que se les suplan las necesidades básicas, cuáles son las oportunidades de poder elevar la experiencia de estas personas, que muchas veces se les dice mercados no viables, y al ser mercados no viables no se les pone la atención que se les debe poner. Yo tengo digamos, como una situación muy encontrada personalmente, y aquí sí soy yo Diana Sierra, no la CEO de Big Girl ni nada de eso, sino yo como diseñadora industrial, que
que cargo mi apellido de industrial con mucho orgullo. A mí me parece muy interesante que a los diseñadores se les eduque de una forma muy global para que sean diseñadores, digamos, que tienen la capacidad de ver el ecosistema y todo este tipo de cosas de diferentes puntos de vida, pero también hay que entender que hay una realidad nacional que la que no nos podemos apartar tanto. Entonces, si nosotros trabajamos con industria metalmecánica, con industria de cerámica, con industria de plástico, con industria de madera, y nosotros no sabemos manejar esos medios, estamos muy desconectados con el potencial de innovación que podemos traer a nuestro propio entorno. Entonces, la innovación social, uno no tiene que estar haciendo calzoncitos de periodo para innovar. El hecho de que usted logre generar industria en un país donde es tan complicado tener acceso a trabajos y que usted pueda exportar productos colombianos y todo este tipo de cosas, eso ya es una revolución social gigante. Entonces, digamos que mi opinión o mi punto de vista es, hay que estar mucho más aterrizado con la situación en la que uno está. Yo pude hacer mi proyecto de Big Girl porque estaba en África y yo fui un diseñador ahí pegado, digamos, a la realidad local, pero aquí hay mucha oportunidad de hacer innovación social porque aquí hay muchísimos problemas en los cuales nos hemos quedado muy colgados para solucionar, bien sea con herramientas económicas o sociales, donde nosotros los diseñadores podemos generar todo un ecosistema de innovación totalmente, o sea, puede ser una cuestión un poco difícil al principio porque yo explicaba antes, en este tipo de innovación social nos mantenemos con un montón de modelos de negocio medio Frankenstein, que nos pasamos inventando una cosa y la otra, es como prototipando modelos de negocio, pero si hay alguien equipado para hacer eso es el diseñador industrial en particular, no porque sea lo que yo estoy entrenada, pero nosotros somos unos Swiss Army, esas navajitas que tienen 50.000 herramientas, desde la parte creativa, cómo comunicamos, cómo pensamos, cómo ideamos. Lo que yo digo y hago énfasis es, por favor, no dejemos aparte la parte de materializar, no descontextualicemos tanto la parte material, porque al final nosotros podemos tener 50.000 ideas, pero si no sabemos clavar, si no podemos poner un tornillo, estamos en la olla. Entonces, digamos que yo soy muy manitas creativa en esa parte del desarrollo de prototipos. Eso es lo que yo digo, lo más importante es tengan un muy buen conocimiento. Es muy bueno que usted sepa todas las corrientes que hay del diseño, las que fueron, las que van a ser. Es muy bueno que usted sepa toda esa parte del diseño de experiencia y todo eso, pero tiene uno que estar muy conectado también con las posibilidades y digamos la infraestructura y digamos todo el network que hay a nivel de industria colombiana. Bueno, Diana, María Camila, muchísimas gracias a las dos por su participación en el día de hoy. Es muy interesante escuchar posturas, escuchar preguntas, aportes de estudiantes, de docentes, de expertos que nos permitan reflexionar. Esperamos que todos aquellos que escuchen este programa lo encuentren enriquecedor. Nos encontramos en una próxima ocasión y si les gustó el programa, compártanlo con sus conocidos. Bye, bye. Un beso a todos. Gracias. Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio, canal de YouTube y Facebook, Observatorio de Diseño de Producto.